María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia Católica. Estamos a partir del punto 1153, dejamos ahí la explicación el último día y nos situamos un poco recordando que en esta parte de la liturgia, en la que estamos en la segunda parte del Catecismo, a la hora de explicar cómo es la celebración sacramental, el Catecismo echa mano de esta subdivisión: quién celebra, cómo celebra, cuándo celebra y dónde celebra. Ya hemos explicado la primera parte, quién es el celebrante, y estamos en la segunda, cómo celebrar, cómo celebra la Iglesia Católica su liturgia. Palabras de acciones. Este es el título que tiene este epígrafe a partir del punto 1153. Palabras de acciones. ¿Cómo celebra la Iglesia su liturgia? Y dice el primer punto: toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo. Y este encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y de palabras. Ciertamente, las acciones simbólicas son ya un lenguaje, pero es preciso que la palabra de Dios y la respuesta de fe acompañen y vivifiquen esas acciones, a fin de que la semilla del reino dé su fruto en la tierra buena. Las acciones litúrgicas significan lo que expresa la palabra de Dios, a la vez la iniciativa gratuita de Dios y la respuesta de fe de su pueblo. Bueno, vamos un poquito desmenuzando las afirmaciones de este punto, el 1153. Lo primero que se habla es que la celebración sacramental es un encuentro. Es un encuentro. Toda celebración sacramental es un encuentro personal con Cristo. Eso, ya solamente esa afirmación, pues nos debería de dar muchísimo que pensar y que meditar. Los sacramentos no son, ni debemos de vivirlos como celebraciones sociales, no son, ni debemos reducirlos a un encuentro entre nosotros, que a veces parece que el sacramento es como una ocasión de encuentro entre la familia. Y claro que puede ser también un marco para encontrarse en la familia, pero no es eso lo esencial. Lo esencial es un encuentro personal con Dios. Por ejemplo, un funeral. Por desgracia, ¿cuántas personas pueden vivir un funeral como el marco en el que yo también ante la sociedad, pues doy un pésame a una familia? Bueno, eso es un aspecto, pero no es el aspecto prioritario. El aspecto prioritario es otro, es un encuentro personal con Cristo, en el que oramos por un ser difunto, pidiendo su purificación, si es que la necesita, su purificación, para que entre a ver el rostro de Dios. Es la asamblea que encomienda a Dios un ser suyo, o sea, un miembro suyo que ha fallecido. Todo sacramento es un encuentro personal. Nosotros tenemos muchos riesgos de dejar esto en el olvido, igual sin negarlo, ¿no? Porque yo creo que negarlo, pues no lo negamos, ¿no? Afortunadamente, pero sin negarlo, más bien dejamos esto en la penumbra y ponemos en primera línea aspectos que son secundarios. Entonces, un sacramento no es un marco social para presentar ante la familia el niño que ya ha crecido un poquito y hacemos la primera comunión. Un sacramento no es un marco social pues para dar el pésame a nadie. Un sacramento, incluso fijaros, pues cuando es una boda, ¿no? Dice, no es un marco social para presentar la novia ante los demás, o para hacer una celebración de que nos queremos. No, un sacramento es antes que nada, antes que todo eso, y muchísimo antes, un sacramento es un encuentro personal con Cristo. La prueba es de que esa boda se podía celebrar pues sin público presente, sin invitar a la familia, y sería perfectamente válida. La prueba es que el funeral pues también puede tener de una manera muy solemne, de una manera más privada.
La prueba es que la primera comunión se puede hacer sin tanta parafernalia como hacemos, sencillamente yendo a la familia y recibiendo el niño personalmente la comunión, el encuentro con Cristo. Pero a veces nosotros hacemos de lo accidental lo esencial, y entonces es cuando deformamos las cosas. Cuando uno hace de lo accidental lo esencial, pues sin negar las verdades, incluso aunque no niegue las verdades esenciales, es que si no las afirma, acaban por poco a poco por olvidarse. Las cosas que no se afirman, con el paso del tiempo es como si las hubiésemos negado. Aquí si no afirmamos que el sacramento es un encuentro personal con Cristo, con el paso del tiempo pues será un rito social, ni más ni menos. Toda celebración sacramental es un encuentro personal con el Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo. Un encuentro personal. A imagen de lo que ocurrió, por ejemplo, con los discípulos de Maús, que se encontraron personalmente con Jesucristo al partir el pan. Bueno, esa es la imagen de lo que es un sacramento, un encuentro personal. Bien, ¿cómo tiene lugar, no, este encuentro personal? Dice aquí, a través de, en un diálogo que se expresa de acciones y palabras. Y fijaros que el diálogo es por ambas partes, por ambas partes. Decíamos recientemente que no nos gustaba, ¿no?, pues esa expresión de voy a oír misa, porque la expresión oír misa no sugiere precisamente un diálogo, sugiere un monólogo. Y no, nosotros en la celebración litúrgica tenemos un diálogo y no vamos a oír misa, vamos a celebrar la misa. Y en esa celebración hay un diálogo con Dios Padre en Cristo y en el Espíritu Santo a través de dos cosas, de acciones y de palabras. A través de acciones y de palabras tiene lugar ese diálogo y ese encuentro personal. Bueno, aquí, dando un paso más, el Catecismo nos dice que ciertamente esas acciones simbólicas que tienen lugar, ¿no?, pues en la liturgia, que está llena de simbolismos, pues que van desde la forma en la que el sacerdote pone sus posturas, desde los signos que él hace, besar un altar, etcétera, etcétera, lleno de simbolismos, ¿no? Un bautismo, la Eucaristía, lo que fuere. Desde acciones simbólicas, también hasta el lenguaje. Las acciones simbólicas son ya un lenguaje, eso quiere decir en primer lugar, es una forma de hablar. Los símbolos también hablan. Los símbolos están a su manera, no con palabras, pero también están expresando, están simbolizando. La prueba es que también nosotros, en la vida civil, pues en nuestra vida también tenemos símbolos que hablan, que son una bandera, que son los signos de circulación, etcétera. Es decir, hay signos que son un lenguaje, una forma de expresión. Ahora bien, aquí lo que dice el Catecismo es que esas acciones simbólicas, que son un lenguaje, no es un lenguaje pleno o suficiente por sí mismo, sino que también necesitan de la palabra para tener toda su fuerza. Los signos de la liturgia tienen toda su fuerza también por la palabra que los expresa. Jesús hizo signos, pero acompañados de palabras. Dice el Evangelio cómo escupía en el suelo, hacía barro, con el barro untaba en los ojos, y eso era todo un signo, no todo un signo, pero ese era un signo acompañado de la palabra de Cristo. Y Cristo le decía, ve y lávate, que se haga según tu fe, etcétera, etcétera. Preséntate ante el sacerdote. Es decir, le decía palabras, o le decía, por ejemplo, a aquel sordomudo, ábrete, efetá, y era no únicamente el signo de Jesús que le tocaba, pues en este caso concreto le tocaba el oído y la lengua, sino que también pronunciaba una palabra, efetá, ábrete. Los sacramentos no son solo acciones simbólicas, sino que esas acciones simbólicas son iluminadas por palabras y por la propia respuesta de fe de la asamblea. Y de esa manera, entre las acciones simbólicas y la palabra de Cristo y nuestra respuesta de fe, pues entonces es un lenguaje maravilloso, ¿no? Un lenguaje de plena expresión del misterio de Dios. Hay que decir una cosa, si me permitís, un pequeño excursus, ¿no? Y es que hoy en día a veces nos olvidamos
de que la revelación de Dios a nosotros no solo ha tenido lugar a través de acciones, sino también a través de palabra, de la palabra. Y hay que tener un equilibrio entre las dos cosas. Quizás en el momento actual, yo creo que no es que sobrevaloremos, no, en absoluto, no sobrevaloremos las acciones, pero igual infravaloramos la palabra, la infravaloramos. Hoy en día somos muy tendentes a decir, bueno, aquí lo importante son las acciones, los hechos, menos palabra y más testimonio. Hombre, claro que es verdad que una palabra que no va acompañada de las acciones y del testimonio es una palabra vacía, claro que es verdad. Acordaros de aquello que decía pues la carta de Santiago, enséñame tu fe sin obras y yo por las obras te probaré mi fe. Y eso es verdad. O sea, es decir, la palabra, si no va también acompañada de acciones, ¿no? Pues acaba siendo un discurso vacío, un discurso racional que llena la mente, pero vamos, no mueve el corazón ni la vida. Eso es verdad. Pero yo creo que hoy quizás, en el momento cultural en el que estamos, igual pecamos de lo contrario. Ojo, no de sobrevalorar las acciones, pero sí de infravalorar la palabra, ¿no? Y somos muy tendentes a decir, bueno, a mí que no me metan rollos, que no me metan rollos. Igual, y en la liturgia, pues hacer acciones, a reducir la liturgia, acciones pues muy bonitas, muy simbólicas. Bueno, pues yo que sé, encendemos muchas velitas, o allí se nos ocurren hacer unas ofrendas muy originales, y yo qué sé, ¿no? Hacemos unas pancartas, unos pósters, sí. Pero yo creo que tendemos a infravalorar la palabra. Y tengamos en cuenta que la palabra da la fuerza y el significado de los signos. Si no, los signos pueden llegar a ser un poquito de teatro, si no están convenientemente iluminados por la palabra. Si no están convenientemente iluminados por la palabra. De lo contrario, pues uno podría reducir pues la liturgia, como diríamos, pues eso, a una especie de pequeño espectáculo de luz y de color, de música de fondo, encendemos una vela, la paseamos, la apagamos, subimos, bajamos. Sí, vamos a ver, eso puede ser, podríamos caer, ¿no?, en el extremo de hacer un espectáculo estético muy bonito, si no tenemos el debido equilibrio con la palabra. La palabra ilumina los signos y explica su más profundo sentido. Y es verdad también que esas acciones por lo que hacen es hacer que la palabra no sea un discurso teórico, sino también que la palabra pues se traduzca en la vida. En resumen, pues que aquí nos dice el catecismo que tiene que haber un conveniente equilibrio en la liturgia entre acciones simbólicas y palabra, la palabra de Dios que ilumina las acciones. Y eso siempre pues ha sido hecho. También en el Antiguo Testamento había lo que se llamaban signos proféticos. Por ejemplo, un profeta, eso lo vemos en Jeremías, ¿no? Va ante la plaza, la plaza pública del pueblo, donde estaban reunidos allí todos los principales, charlando y hablando, y él llega allí con un cántaro, ante ellos, lo rompe en el suelo, y todo el mundo dice, ¿qué hace este? Y entonces Jeremías comienza diciendo, así dice Yahvé, así haré con vosotros, os dividiré. Es decir, los mismos profetas utilizaban el símbolo y luego de la palabra para explicar el símbolo. También hay otro pasaje del Antiguo Testamento en el que el profeta aparece con un yugo cargando con él en su cuello. Llega allí y entonces ante los demás coge el yugo, lo tira al suelo y dice, así hará Yahvé, quitará de vosotros el yugo y os liberará. Es decir, hay acciones simbólicas acompañadas de la palabra que ilumina el sentido de esa acción simbólica. Las acciones litúrgicas pues significan lo que expresa la palabra de Dios, y la palabra de Dios explican
lo que las acciones litúrgicas han significado. Hay que decir que, como dice pues esta palabra de Cristo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pues eso también se puede aplicar no solo al hombre y la mujer en el matrimonio, sino también al símbolo y a la palabra. El símbolo y la palabra, el signo y la palabra, las dos las realizó Jesucristo, y nosotros pues tenemos también que utilizar las dos para comunicarnos. La palabra acompañada del signo, el signo acompañado de la palabra. ¿Qué es lo que significan? Dice aquí, dos cosas. Entre palabra y acciones simbólicas se expresa la iniciativa gratuita de Dios, al mismo tiempo que la respuesta de fe por parte nuestra. Dios tiene toda la iniciativa en su comunicación hacia nosotros. La iniciativa es de Dios, pero quiere suscitar una respuesta viva, ¿no? No quiere tener por parte de nosotros pues un escuchar pasivo, como quien oye misa, ¿no? Como permitidme que vuelva a insistir en eso, como quien oye misa. No. Quiere suscitar una respuesta positiva, como quien participa, como quien responde, como quien hace el eco de la palabra, y la palabra ha sido escuchada y ahora tiene un eco en nosotros, y ese eco da una respuesta. Fijaros cuando uno está ante un valle y pega un grito, y parece que el valle le devuelve el grito, ¿no?, con ese eco retardado. Algo así debe de ocurrir entre nosotros y Dios. Dios tiene la iniciativa, Él es el que da ese grito de amor, pero luego nosotros debemos devolverle el eco, ese eco que vuelve del valle y parece que está repitiendo la palabra que había sido lanzada. La liturgia, con sus acciones y con sus palabras, en primer lugar, es la iniciativa de Dios que se lanza, y luego, si está bien escuchada, hay un eco que le vuelve a Dios. Ese eco es la participación activa, ese eco es la respuesta que provoca en nosotros la palabra de Dios. El punto 1154 dice así: la liturgia de la palabra es parte integrante de las celebraciones sacramentales. Para nutrir la fe de los fieles, los signos de la palabra de Dios deben ser puestos de relieve. El libro de la palabra, leccionario o evangeliario, su veneración, procesión, incienso, luz. El lugar de su anuncio, ambón, su lectura audible e inteligible. La homilía del ministro, la cual prolonga su proclamación, y las respuestas de la asamblea, aclamaciones, salmos de meditación, letanías, confesión de fe. Bien, la liturgia de la palabra, estamos dentro de esta parte en concreto. Ahora, después que ha dicho que la liturgia tiene palabras y acciones, ahora se centra en la liturgia de la palabra. Dice que es una parte integrante de la celebración sacramental. O sea que no es algo accidental, añadido, es una parte integrante. Es verdad que no es una parte, como podríamos decir, pues esencial, en el sentido de que imaginémonos pues que alguien celebre un bautismo de emergencia y puede celebrarlo pues sin la palabra, sin la liturgia de la palabra. Hace directamente el bautismo sin haber leído las lecturas. Es verdad que uno también puede hacer la unción de enfermos sin la liturgia de la palabra. O sea, es una parte integrante, aun cuando no es que sea estrictamente necesario hacer la liturgia de la palabra para la validez del sacramento. La Iglesia es madre y también entiende que por el bien de sus fieles, pues hay momentos y ocasiones en las cuales hay que simplificar las cosas. Entonces, en función de ese bien espiritual de las almas, bueno, pues eso la Iglesia lo permite. Ahora bien, aunque lo permita en esas ocasiones un poco excepcionales, tampoco hay que hacer de la excepcionalidad pues la forma ordinaria. No, señor, si lo ordinario es que la liturgia de la palabra también integre los sacramentos. Y antes de celebrar el sacramento se haya leído la palabra de Dios y se haya iluminado lo que vamos a celebrar, se haya comentado, etcétera, etcétera. Esto, la verdad es que también es un toque de atención para muchos de nosotros, los sacerdotes, porque si uno coge el ritual de los sacramentos, pues dice, por ejemplo, el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión
con el ritual en la mano, pues hay que decir que cuando uno va a confesarse individualmente, incluso ante el sacerdote, no digo ya únicamente una celebración de esas penitenciales comunitarias en la que se hace la liturgia de la palabra y se hace la explicación, se hace un examen de conciencia entre todos y luego la gente va una por una a confesarse ante todos los sacerdotes. No, sino incluso cuando sea en la fórmula primera, la individual, en la que va un penitente al confesionario, no, pues el sacerdote debería de leerle, o sea, debería de allí de proclamar los dos vis a vis, primero un texto de la palabra de Dios antes de proceder a la confesión de los pecados. Que no lo hacemos, o que lo hacemos simbólicamente abreviándolo en una invocación, en una breve estrofa, pues es cierto, y es una llamada de atención que la liturgia nos dice: no eliminemos la liturgia de la palabra cuando se pueda hacer. Hombre, cuando hay una urgencia, pues hay una urgencia. También es verdad que no es lo mismo una confesión en la que el sacerdote tiene un poco más de tiempo y el fiel ha venido de una manera pues un poco más holgada, que como a veces andamos confesando a 8 personas un rato antes de la misa, pues porque comienza la misa enseguida. A veces también las circunstancias apremian de una manera que también la Iglesia, bueno, pues como madre que es, sabe entender las circunstancias, ¿no? También a veces nuestra madre, cuando prepara la comida, la prepara de una manera más elegante, poniendo manteles, etcétera, y en la mesa un mantel y unos candelabros y yo qué sé, ¿no? O adornando la mesa porque es un aniversario y quiere hacer de una manera un poco especial. Y otras veces pues comemos de una manera más sencilla, ¿no? Y las dos son comidas de madre. Pero una cosa es que las dos sean comidas de madre, pero como también hay que tener cuidado de no caer en el desmadre, y perdonar la broma, caer en el desmadre, pues sí que debemos de cuidar siempre que sea posible la liturgia de la palabra al comenzar un sacramento. Por ejemplo, la unción de enfermos, cuando el sacerdote va a dar la unción de enfermos en una casa, o el sacramento de la confesión, dice, es parte integrante. Aun cuando, como digo, no habrá circunstancias, pues por ejemplo, si un bautismo pues se celebra después de la Santa Misa, hombre, si todos los participantes de ese bautismo han estado en la misa precedente, pues el sacerdote puede entender, bueno, estos han estado todos en la misa y han escuchado la liturgia de la palabra, han escuchado la homilía, pues vamos a hacer ahora una lectura del Evangelio más breve, porque pues que igual sería excesivo si todos han estado en la Santa Misa y el bautismo tiene lugar después, en volver a hacer otra liturgia de la palabra con predicación extensa, etcétera, pues igual sería un poco, imprudente. Siempre también hay una capacidad de adaptar las cosas, Pero aquí lo importante es que lo que en este punto 1154 se centra más es en decirnos que la liturgia de la palabra tiene también sus signos. O sea, la palabra no únicamente explica los signos, sino que la propia palabra tiene sus signos. ¿Cuáles son estos signos? Los mismos signos que tiene la palabra. Pues aquí nos ponen unos cuantos. El mismo libro de la palabra, el leccionario o el evangeliario, que es la palabra puede ser leída desde una Biblia, pero no suele ser lo más común, porque la Biblia, como es normal, pues está, primero que es una letra muy pequeñita, segundo que allí no está, en la Biblia no está puesto lectura del Santo Evangelio, no, sino lo normal es que sea leído desde un leccionario en el que la Iglesia tiene ya puesta la lectura de cada día y está introducida, lectura del Santo Evangelio, etcétera, eso es el leccionario. Incluso ahí está la lectura primera, el Salmo, la segunda lectura, pero incluso el Evangeliario es un libro todavía más solemne, que suele estar encuadernado de una manera pues todavía más hermosa, en el que únicamente está el Evangelio. ¿Por qué se hace un Evangeliario? Bueno, pues para simbolizar, para destacar con ello, pues que el Evangelio es la parte esencial de la liturgia de la palabra. Igual que la consagración es la parte, el corazón de la liturgia de la Eucaristía, pues también el Evangelio es el corazón de la liturgia de la palabra. Y entonces, a veces se edita, pues no ya únicamente el leccionario, sino el Evangeliario, que después de que alguien ha leído en el leccionario la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, se retira el leccionario
y se lleva el evangeliario en procesión, ahora vamos a explicar eso, pues ante el pueblo. O sea, la Iglesia también, incluso en la edición de sus libros, trata con un respeto especial a la palabra de Dios. Lo trata con un respeto especial, especialmente durante la celebración litúrgica, pero incluso también después, en la manera en que ese leccionario igual es expuesto ante los demás, pues incluso enseñándolo, poniéndole la cinta. Bueno, hay que decir que también eso es pedagógico. La propia palabra tiene sus signos. Igual a veces podemos cometer errores, ¿no? Que a veces yo he observado que después de que estamos haciendo pues una procesión en la que incensamos el leccionario o el evangeliario y lo llevamos solemnemente y lo hemos editado, a veces después ocurre que resulta que en la parroquia se va, pongo un ejemplo, que en la parroquia se va pues a dar una charla y alguien ha traído una máquina de filminas para hacer una proyección, y resulta que como la máquina de filminas hay que subirla un poco porque no calza bien, le ponemos en la máquina para calzarla, para subirla, pues el evangeliario o el leccionario, la Biblia, para que sirva de libro para calzar eso. Y uno dice, hombre, no sé si está eso muy bien hecho, que utilicemos la Biblia así para calzar eso, o para subir un poco la banqueta que queda baja y le pongo abajo el evangeliario para... Bueno, esas pequeñas cosas que evidentemente no están hechas con una intención de falta de respeto a la palabra de Dios, pues también deberíamos de cuidarlas, ¿no? Porque aunque no haya intención de falta de respeto, es bastante contradictorio que estemos solemnizando, ¿no? Solemnizando la palabra de Dios a través del leccionario y del evangeliario y llevándolo en procesión, y luego ese libro lo utilicemos de cualquier manera, ¿no? Y, hombre, no decimos que haya que hacer una genuflexión delante de él, como si fuese el sagrario, pues no, pero sí que es verdad que también los católicos igual no le hemos dado el suficiente realce, y el Concilio Vaticano II lo ha recuperado mucho a los símbolos de la palabra, que ha sido más cuidada igual esa simbología en el mundo protestante. El Concilio Vaticano II ha querido recuperar toda esa fuerza catequética, que tiene también pues el solemnizar con signos en los que se expresa en nuestro respeto a esa palabra de Dios, a esa expresión de la palabra de Dios. Por lo tanto, el leccionario, o incluso más todavía los evangeliarios, son libros en los que se recogen los textos de la Biblia que van a ser proclamados y se recogen en ediciones pues dignas a distintos niveles, incluso a veces muy hermosas, muy bellas. Incluso a veces los evangeliarios han sido auténticas obras de arte en las que se ha grabado, incluso hasta se ha forrado externamente pues con unas pieles, etcétera. Es decir, el arte ha encontrado un lugar de expresión en el propio libro en el que solemnemente se recoge la palabra de Dios. El punto 1154 continúa también, después que ha dicho pues cómo la palabra de Dios tiene sus signos, ha dicho, uno de ellos es el propio libro, el leccionario evangelio. Otro, su veneración. A veces, de una manera muy sencilla, pues cuando celebramos la misa de una manera menos solemne, pues también se debe de venerar pues ese leccionario evangeliario dándole un beso después de haberlo proclamado. En las celebraciones más solemnes se hace incluso con la procesión, se lleva en procesión hasta el ambón, se lleva en procesión el libro, el evangeliario, el leccionario, se lleva en procesión, se inciensa al llegar allí. Hay dos acólitos que sostiene cada uno de ellos un cirio. Se colocan los dos cirios a ambos lados de ese ambón en el que se coloca el evangeliario. Esas dos velas encendidas que acompañan en procesión y que están a ambos lados de ese momento solemne en el que es proclamada la palabra de Dios, esas dos velas significan la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Esas dos velas nos están recordando que la palabra de Dios está iluminando nuestra vida, que esa palabra es luz, no es pura palabra, no es una palabra racional que viene a dar un discursito, no, es que es luz para mí, está dicha para iluminar mis oscuridades.
Por eso se lleva en procesión el evangeliario, el leccionario se lleva en procesión acompañado de 2 velas y se incensa. El incensar, ¿no? Significa pues una veneración, es un caer en cuenta de la especial presencia que tiene Dios, el Espíritu Santo, en esa palabra. Ese humo del incienso nos sugiere misterio, presencia de Dios. Si el incienso también fue ofrecido, ¿no?, por aquellos magos de Oriente, aquel niño que había nacido, ahora el incienso es quemado también ante esa palabra, porque descubrimos al mismo que al quien los magos adoraron allí nacido en Belén, le descubrimos también aquí presente en esa palabra. Es su palabra, la palabra de aquel niño recién nacido a quien adoraron, esa es la palabra que estamos proclamando. Entonces la incensamos, porque además fijaros que incensamos el Evangelio. O sea, no se incensa el Antiguo Testamento, incensamos la palabra de Cristo. Incensamos al Cristo glorioso que nos está hablando en este momento a través de esa palabra. Después son gestos exteriores de veneración. Cuando es el obispo el que preside, se le retorna solemnemente pues ese evangeliario hasta el obispo, y él besa ese libro como otro signo más de veneración. O sea que la palabra de Dios ilumina los signos de la liturgia, pero incluso tiene hasta sus propios signos la palabra de Dios, para ser todavía más expresiva. El siguiente punto dice aquí, el lugar de su anuncio, el ambón. Bueno, pues el ambón es uno de los 2 lugares principales, ¿no?, de la liturgia. Digamos que hay 3 puntos principales en el presbiterio, ¿no?, para celebrar la Santa Misa, que son la sede, desde la que el sacerdote preside la celebración, la sede, el ambón, desde el que se proclama la palabra, y el altar. Son las tres partes principales. Digamos que de las 3 misiones que tiene el celebrante, que son de sacerdote, profeta y rey, cada una de esas 3 está simbolizada por uno de estos 3 puntos litúrgicos: sacerdote, profeta y rey. La sede desde la que el sacerdote preside la liturgia, que siempre es un asiento más solemne, esa sede está todavía remarcando más la naturaleza real. El sacerdote simboliza a Cristo Rey, a Cristo cabeza, que preside el cuerpo místico. Decimos también profeta, el ambón, desde donde se proclama la palabra y donde el sacerdote luego la explica, remarca ese profetismo. Y sacerdote está remarcado, la función de sacerdote, del que ofrece el sacrificio, está remarcado por el altar. Con lo cual, sacerdote, profeta y rey, esas tres digamos, características que tenemos todos los bautizados, ¿no?, pero también el sacerdote que por el sacramento del orden preside la liturgia, esas 3 están remarcadas en esos 3 puntos litúrgicos: en la sede, donde el sacerdote se sienta y preside, rey; en el ambón, donde se proclama la palabra y se explica, profeta; y en el altar, donde se pone las ofrendas y se ofrece el sacrificio, sacerdote, profeta y rey. El ambón es un lugar también importante, porque, como dice aquel episodio de Lucas en el que se narra el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, aquel encuentro tuvo 2 partes. La primera parte, en la que Jesús les explicó la palabra, y la segunda parte, donde se sentaron en torno a la mesa y les abrió los ojos al partir el pan. La primera parte es pues en la mesa de la palabra, donde están, es el ambón que simboliza aquel momento en el que Jesús acompañaba a los discípulos de Emaús y les iba explicando la Escritura, y a ellos poco a poco les iba ardiendo el corazón. El ambón pues es un lugar especial que tiene todo su simbolismo. Añade aquí su lectura audible e inteligible. Pues qué importante es esto, ¿no? Qué importante es que le demos importancia, o sea, que remarquemos
pues el proclamar bien la palabra de Dios, porque a veces, bueno, pues puede ocurrir que uno allí pues la entienda, permitiendo un comentario. A veces ocurre que algunas personas que no tienen un don especial para la lectura, pues les gusta muchísimo leer en público y no lo hacen bien, porque no tienen ese don especial. Y al mismo tiempo ocurre que personas que tienen un gran don para leer y proclamar la palabra, a esas no les gusta leer. Y dice uno, pero ¿cómo son las cosas, no? A los que les gusta leer, la verdad es que no tienen mucho don para ello, y a otros que sin embargo lo hacen muy bien, pues no les gusta hacerlo. Y dice uno, hombre, pues los dones que Dios ha puesto en nuestras manos deberían de ser bien utilizados. Para que la palabra de Dios, alguien antes de haberla leído, incluso se la prepare, haga oración con ella, la entienda, etcétera. Y cuando alguien ha preparado de esa manera las cosas, luego las proclama mucho mejor, claro. Las proclama mucho mejor, porque esa lectura pues la ha preparado, ¿no? Digamos también una pequeña anotación, y es que cuando por lo que sea, pues la palabra de Dios es mal proclamada y se entiende mal, etcétera, pues hombre, también es una pena. Debería el mismo sacerdote y todos los demás no decir, bueno, a ver cómo la próxima vez lo hacemos un poco mejor o lo mejoramos, pero tengamos también cuidado de no caer en la tentación de que el demonio también siembre en nosotros pues esa especie de desasosiego interior, que perdamos la paz en la celebración. Porque a veces observo yo que con motivo de esto, ¿no?, de que una cosa está mal celebrada, puede venir la tentación de desasosegarnos, perder la paz, y a partir de ahí ya uno ya dice, pero qué chapuza, no sé qué. Y entonces interiormente ya se ha quemado y ya, aunque sea deficientemente proclamada, ojo, es palabra de Dios. No nos quedemos ahora en los signos externos de que lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, lo podía haber hecho mejor el otro. Ahora no te pierdas en esos detalles. Que una vez que ya lo estamos haciendo, ahora no es momento de perder la paz pensando en eso. O sea que, al mismo tiempo que digo que hay que intentar hacerlo bien, también digo, ojo con que si se hace mal o se hace deficientemente, no perdamos la paz y dejemos de pensar en lo esencial. Eso también, digámoslo así. Porque incluso el demonio lo que puede estar es en cualquier momento intentando quitarnos, ¿no?, pues el fruto de esa palabra. Luego, aunque esa palabra sea deficientemente proclamada, es palabra de Dios que tiene capacidad de ser eficaz si tú le abres el corazón, aunque el que la haya proclamado haya tartamudeado y le haya costado terminar un montón. O sea, si tú abres el corazón a esa palabra, es palabra de vida, también digámoslo así. Bien, dice que también hay otros signos, las mismas respuestas de la asamblea, las aclamaciones, las palabras de respuesta, las letanías, la confesión de fe, el credo. Fijaros que decimos salmo responsorial. Antes hemos hablado del eco de la palabra, que cuando Dios habla, la iniciativa es suya, pero es como si uno pega un grito en el valle y luego se le devuelve el eco. Ese es el salmo responsorial, es el eco que le llega a Dios como respuesta nuestra. Pero además hay una cosa, que el salmo responsorial lo hacemos no con palabras nuestras, sino con palabra de Dios. Cogemos un versículo y se lo repetimos a Dios. Es la respuesta que provoca en nosotros lo que hemos escuchado. Exactamente igual que el eco, porque el eco es, con la misma palabra que ha sido dicha, se le responde a Dios. El que pega un grito escucha su propia voz como respuesta. Eso mismo pasa con el Señor. Dios nos habla, y el salmo responsorial, que es su propia palabra, es el eco de respuesta que le llega a Dios. Pues eso, también hay que decir que tienen una gran fuerza de signo, pues tienen las aclamaciones, las respuestas vivas, que la asamblea allí hace, ¿no?, pues dichas con el corazón, no con un tono mortecino, ¿no?, con tu espíritu. Pues es que hay que decir que uno puede, la manera de responder puede estar casi sugiriendo ya rutina. Y tenemos que responder poniendo el corazón en nuestras palabras. Bien, termino con el último punto, 1155. La palabra y la acción litúrgica, indisociables en cuanto a signos y enseñanza, lo son también en cuanto que realizan lo que significan.
el Espíritu Santo, al suscitar la fe, no solamente procura una inteligencia de la palabra de Dios, suscitando la fe, sino que también mediante los sacramentos realiza las maravillas de Dios, que son anunciadas por la misma palabra. Hace presente y comunica la obra del Padre, realizada por el Hijo amado. Bien, no me entretengo mucho en este punto porque hemos tenido ocasión de explicarlo en días anteriores. Sencillamente decir que la palabra y esas acciones litúrgicas no solo explican pedagógicamente, no solo simbolizan, también hacen eficazmente con la fuerza del sacramento, hacen presente el misterio. O sea que no solo es evocar, acordaros de que hablamos de la epíclesis, que era el momento en el que, invocando al Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu Santo, hacía presente a Jesucristo. En el sacramento de la Eucaristía, sustancialmente presente. En otros sacramentos, virtualmente presente por la fuerza de ese sacramento. Pero el momento de la epíclesis es el momento en el que pasamos de la evocación, del símbolo, a la realidad, o sea, a la presencia real, bien sea sustancial o bien sea virtual, de esa fuerza de Cristo. Entonces, las maravillas de Dios que han sido evocadas, pues que han sido anunciadas, se hacen presentes. Y se hacen presentes de una manera eficaz. Y Cristo está allí presente. Cristo está allí presente. Y su presencia, pues no es de adorno, sino que transforma corazones, cambia las vidas, ilumina aspectos que en nuestra vida pues están faltos de luz. En su presencia pues es eficaz. La palabra y la acción litúrgica no solo simboliza, no solo explica mediante un discurso, sino que es que además realiza, tiene la fuerza de realización. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.